La familia Ovitz es considerada una de las familias más grandes con la mayor cantidad de miembros de gente pequeña, 12 miembros en total, 7 de tamaño pequeño y los miembros restantes de estatura promedio. Su estatura es debida a un trastorno genético llamado pseudoacondroplasia, el cual afecta el crecimiento de los huesos. No solo eso, también tienen la fortuna de ser una de las familias sobrevivientes en ingresar a Auschwitz, y sobrevivir a los experimentos del ángel de la muerte. El Dr. Mengele, al ver su nueva adquisición, comentó: "Con estos, tengo trabajo para 20 años más". Mengele mandó construir una barraca especial para sus cobayas de pruebas, separándolos de los otros prisioneros. Pero como sabrán, sus experimentos no se limitaban a la observación. La familia Ovitz tuvo que pasar por pruebas de toma de médula ósea, extracción de dientes sanos, muestras de pelo y pestañas. Además, las mujeres pasaban por pruebas ginecológicas humillantes. Si yo fuera una niña judía sana, de 1,70 m de estatura, me habrían gaseado como los cientos de miles de judíos de mi país. Entonces, si alguna vez me pregunté por qué nací enano, mi respuesta tendría que ser que mi discapacidad, mi deformidad, era la única manera que tenía Dios de mantenerme con vida. ¿Adivina en qué país utilizaban anfibios para refrigerar sus alimentos? ¿Listo? Si tu respuesta fue correcta, deberían de ser los rusos. En la antigua Rusia utilizaban a las ranas para evitar la descomposición de la leche. El lado científico de esto es que las ranas secretan de su piel sustancias antibacterianas y antifúngicas que permiten conservar los alimentos, también conocido como un compuesto péptido. Si eres de los legendarios venerables de la época del Atari, tuviste la suerte de probar esta hermosa reliquia de la época dorada de los arcade, te presento Area 51. Juego de disparos en primera persona lanzado en 1995 por Atari Games, odiado por la crítica pero amado por los jóvenes saborrucos de esa época, fue un tiro al aire que alivió por un momento a la compañía Atari. Aunque el juego fue éxito tanto que se permitió tener una secuela y ports a consolas como PlayStation, Saturn de Sega y la poderosa PC Master. Lamentablemente no fue lo suficiente para salvar a la compañía de su destino. Dato curioso dentro del dato curioso. Para jugar como un alien debes ignorar a los aliens del nivel 1, y dispara al policía 3 veces para acceder al modo Crown Hunter. Esta criatura, que posiblemente ya sea un Pokémon, es una mariposa de la familia Curetisacuta o de forma amigable rayo de sol angula, o algo así. ¿Sabes de dónde es? Pues claro, de la zona indomalaya. Felicidades si conoces este lugar, porque no recuerdo esto de mis libros de ciencias naturales o geografía para ser honestos, pero bueno. Utilizando sus cuernos, o mejor dicho sus periscopios gemelos que contienen tentáculos. Herramientas naturales que utilizan para alejar a sus enemigos o secretar alguna sustancia. Karen Wetteran era una científica que cambió los protocolos de seguridad de manera accidental. El origen de este cambio sucedió un 14 de agosto de 1996 en el laboratorio de Dartmouth College cuando accidentalmente derramó unas gotas del material de dimetilmercurio en sus guantes de látex. En noviembre de 1996, Wetteran comenzó a vomitar y a sentir náuseas. Aún siguiendo las medidas de seguridad, procediendo con la limpieza y desinfección de su material y cuerpo, fue demasiado tarde para ella, ya que dentro de un año murió debido a la intoxicación del dimetilmercurio. Durante los siguientes 2 meses, su condición empeoró, hablaba arrastrando las palabras, tenía problemas para ver y oír, y se caía con regularidad. La muerte de Wetteran cambió la visión de los estándares de seguridad para una de las sustancias más tóxicas conocidas por los humanos.